Bienvenidos a mi canal de historias. Hoy les traigo una historia de misterio y terror que espero que les guste mucho. Se trata de El cuadro maldito, una historia que explora los límites de la realidad y el poder de lo sobrenatural. Si les gustan las historias de miedo, los secretos ocultos y los finales inesperados, esta es su historia. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos con la primera parte. En una polvorienta tienda de antigüedades, un joven llamado Alex tropezó con un cuadro que lo dejó sin aliento. No era la técnica ni el estilo lo que lo cautivó, sino la extraña sensación que emanaba de él. La pintura mostraba un paisaje sombrío, con árboles retorcidos y un cielo nublado que parecía presagiar una tormenta inminente. A pesar de la inquietud que le provocaba, Alex no pudo evitar comprar el cuadro. Lo llevó a su casa y lo colgó en su sala de estar, donde se convirtió en el centro de atención de todos los que lo visitaban. Con el tiempo, Alex comenzó a notar que el cuadro parecía cambiar sutilmente. Los árboles se volvían más retorcidos, el cielo se oscurecía aún más y, a veces, vislumbraba figuras extrañas que se movían entre las sombras. Intrigado y algo asustado, Alex decidió investigar la historia del cuadro. Descubrió que había pertenecido a un artista excéntrico que había muerto en circunstancias misteriosas. Se rumoreaba que el cuadro estaba maldito, que había sido pintado con la sangre de un espíritu maligno. Alex no creía en maldiciones, pero la creciente sensación de inquietud que le provocaba el cuadro lo llevó a tomar precauciones. Buscó la ayuda de un experto en arte, quien examinó el cuadro y confirmó que había algo extraño en él. El experto sugirió que Alex se deshiciera del cuadro, pero este se negó. La curiosidad de Alex era más fuerte que el miedo. Quería saber qué secretos ocultaba el cuadro, qué fuerzas oscuras se escondían detrás de su sombría belleza. Esa noche, Alex tuvo una pesadilla terrible. Soñó que estaba atrapado dentro del cuadro, en el paisaje sombrío que lo obsesionaba. Los árboles retorcidos lo rodeaban, sus ramas se extendían como brazos huesudos que intentaban atraparlo. El cielo era aún más oscuro que en el cuadro, las nubes se arremolinaban en una tormenta furiosa. De repente, una figura emergió de entre las sombras. Era una mujer vestida de blanco, con el rostro oculto por una capucha. Se acercó a Alex lentamente, su mano huesuda extendió hacia él. Alex intentó huir, pero sus pies estaban anclados al suelo. La mujer se acercó aún más, hasta que su rostro quedó al descubierto. Alex gritó horrorizado al ver que la mujer no tenía ojos, solo dos cuencas vacías que lo miraban con malicia. La mujer soltó una carcajada estridente que resonó en todo el paisaje. Alex se despertó sobresaltado, empapado en sudor y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Miró a su alrededor, tratando de orientarse. La habitación estaba oscura, pero la luz de la luna que se filtraba por la ventana le permitió ver el cuadro colgado en la pared. El paisaje parecía más oscuro que de costumbre, los árboles se retorcían como si estuvieran vivos. Alex sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La pesadilla había sido tan real que no podía sacársela de la cabeza. ¿Era una advertencia? ¿Estaba el cuadro intentando decirle algo? A pesar del miedo, Alex no podía evitar sentir curiosidad. Quería saber más sobre la mujer del sueño, sobre la historia del cuadro. La pesadilla dejó a Alex con una sensación de urgencia. Sabía que tenía que descubrir la verdad detrás del cuadro antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, Alex se dirigió a la biblioteca en busca de información sobre el artista que había pintado el cuadro. Encontró un libro antiguo que mencionaba a un tal Víctor Moreau, un pintor famoso por sus obras sombrías y perturbadoras. El libro revelaba que Moreau había tenido una vida trágica. Su esposa había muerto en un accidente automovilístico, y él nunca se había recuperado de la pérdida. Se había vuelto cada vez más solitario y excéntrico, y sus pinturas se habían vuelto más oscuras y siniestras. Alex también descubrió que Moreau había estado obsesionado con lo oculto. Se rumoreaba que había participado en rituales extraños y que había invocado espíritus malignos. La información que Alex encontró en el libro lo dejó aún más perplejo. ¿Era posible que el cuadro estuviera realmente maldito? ¿Podría la mujer del sueño ser un espíritu maligno que Moreau había invocado? Decidido a llegar al fondo del misterio,
Alex buscó la ayuda de un experto en lo paranormal. El experto examinó el cuadro y confirmó que había una energía oscura que emanaba de él. El experto advirtió a Alex que el cuadro era peligroso, que podría estar poseído por un espíritu maligno que buscaba una nueva víctima. Le aconsejó que se deshiciera del cuadro de inmediato, pero Alex se negó. La curiosidad de Alex era más fuerte que el miedo. Quería saber qué secretos ocultaba el cuadro, qué fuerzas oscuras se escondían detrás de su sombría belleza. A pesar de la advertencia del experto en lo paranormal, Alex no podía ignorar la creciente sensación de que el cuadro estaba conectado de alguna manera con su propia vida. Una noche, mientras observaba el cuadro, Alex notó algo que antes no había visto. En una de las figuras que se movían entre las sombras, reconoció el rostro de su abuela. La abuela de Alex había muerto hace unos años, y él la extrañaba mucho. La idea de que su abuela pudiera estar conectada con el cuadro lo llenó de esperanza y de temor. ¿Era posible que el espíritu de su abuela estuviera atrapado en el cuadro? ¿O era simplemente una ilusión, una artimaña del espíritu maligno que lo acechaba? Decidido a descubrir la verdad, Alex comenzó a investigar la historia de su familia. Descubrió que su abuela había crecido en el mismo pueblo donde había vivido el artista Víctor Moreau. También descubrió que su abuela había tenido una relación cercana con Moreau. Se rumoreaba que habían sido amantes, y que Moreau le había regalado el cuadro antes de morir. La información que Alex encontró lo dejó aún más perplejo. ¿Qué secretos ocultaba su abuela? ¿Cuál era su conexión con el cuadro maldito? Alex sabía que tenía que seguir investigando. Tenía que descubrir la verdad detrás del cuadro antes de que fuera demasiado tarde. La conexión entre su abuela y el cuadro obsesionó a Alex. Necesitaba saber más. Un día, mientras rebuscaba en el ático de su casa, Alex encontró un viejo baúl lleno de objetos de su abuela. Entre ellos, había un diario encuadernado en cuero. Con el corazón latiendo con fuerza, Alex abrió el diario. Las páginas estaban llenas de la letra de su abuela, contando su vida en el pueblo donde había crecido y su relación con Víctor Moreau. A medida que leía, Alex descubrió secretos oscuros y perturbadores. Su abuela revelaba que Moreau era un hombre atormentado por demonios internos, que había incursionado en la magia negra y que había invocado a un espíritu maligno que se había apoderado de su alma. También confesaba que ella había sido la modelo de algunos de los cuadros de Moreau, incluyendo el que Alex tenía en su casa. Su abuela explicaba que el cuadro era una puerta a otro mundo, un portal a través del cual el espíritu maligno podía entrar en nuestro mundo. Alex leyó con horror que su abuela había intentado destruir el cuadro, pero que Moreau se lo había impedido. El artista le había advertido que si destruía el cuadro, el espíritu maligno se vengaría de ella y de su familia. El diario terminaba con una nota de desesperación. La abuela de Alex rogaba a quien leyera sus palabras que destruyera el cuadro, que lo liberara del espíritu maligno antes de que fuera demasiado tarde. Alex cerró el diario con un escalofrío. Ahora sabía la verdad detrás del cuadro. Sabía que estaba en peligro, que el espíritu maligno lo estaba observando. Después de leer el diario de su abuela, Alex sabía que tenía que actuar. El cuadro era peligroso, una puerta a la oscuridad que amenazaba con destruirlo a él y a su familia. Siguiendo las instrucciones del diario, Alex buscó un antiguo libro de rituales que su abuela había escondido. En él, encontró un ritual de exorcismo que podía liberar al cuadro del espíritu maligno. El ritual era complejo y peligroso. Requería la recitación de conjuros antiguos y la utilización de objetos sagrados. Alex sabía que se arriesgaba al realizar el ritual, pero no veía otra opción. Preparó todo lo necesario: velas, incienso, hierbas sagradas y un crucifijo. Siguiendo las instrucciones del libro, dibujó un círculo mágico en el suelo y colocó el cuadro en el centro. Cuando todo estuvo listo, Alex comenzó a recitar los conjuros. Las palabras resonaron en la habitación, llenando el aire con una energía extraña. De repente, el cuadro comenzó a temblar. Las figuras se movieron con más violencia, el paisaje se oscureció aún más. El espíritu maligno estaba respondiendo al ritual. Alex sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El miedo lo invadió, pero no se detuvo.
sabía que tenía que terminar el ritual, que tenía que liberar al cuadro del espíritu maligno. Continuó recitando los conjuros, su voz temblaba pero no se detuvo. El espíritu maligno se enfureció, el cuadro se sacudió con fuerza, amenazando con caerse del caballete. Pero Alex no se rindió. Siguió recitando los conjuros, invocando a las fuerzas del bien para que lo ayudaran. El espíritu maligno se resistía a abandonar el cuadro. Una fuerza oscura y poderosa emanaba de él, intentando doblegar la voluntad de Alex. El cuadro temblaba con violencia, las figuras se retorcían en una danza macabra. El aire se llenó de un olor fétido, como azufre y descomposición. Alex sintió una presión en el pecho, como si el espíritu maligno intentara sofocarlo. El miedo lo invadió, pero no se rindió. Con todas sus fuerzas, Alex continuó recitando los conjuros. Su voz resonaba en la habitación, luchando contra la oscuridad que emanaba del cuadro. De repente, una ráfaga de viento helado sacudió la habitación. Las velas se apagaron, sumiendo a Alex en la oscuridad. El espíritu maligno aprovechó la oportunidad para atacar. Una mano invisible lo agarró por el cuello, levantándolo en el aire. Alex luchó por respirar, intentando liberarse de la fuerza que lo oprimía. El espíritu maligno se burlaba de él, susurrando palabras de odio y desesperación en su mente. Cuando Alex creyó que todo estaba perdido, recordó las palabras de su abuela en el diario. Ella le había dicho que el amor y la fe eran las armas más poderosas contra la oscuridad. Con un último esfuerzo, Alex invocó el recuerdo de su abuela, el amor que sentía por ella. Y con toda su fe, rezó a un poder superior, pidiendo ayuda y protección. En ese instante, una luz brillante iluminó la habitación. El espíritu maligno soltó a Alex, retrocediendo ante la fuerza de la luz. La luz que iluminó la habitación no era una fuerza externa, sino una manifestación del propio espíritu de Alex. El amor por su abuela y su fe en un poder superior habían despertado una fuerza interior que él no sabía que poseía. El espíritu maligno retrocedió, debilitándose ante la luz que emanaba de Alex. El cuadro dejó de temblar, las figuras se calmaron, el paisaje volvió a su estado original. Alex sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. La oscuridad que lo había atormentado durante semanas se disipó, dejando espacio para la esperanza y la claridad. Con una voz firme, Alex ordenó al espíritu maligno que abandonara el cuadro. El espíritu obedeció, desapareciendo en una nube de humo negro. El cuadro quedó en silencio, liberado de la maldición que lo había poseído durante tantos años. Alex sintió una profunda tristeza al pensar en el sufrimiento que había causado, pero también una gran alegría por haberlo liberado. Con el espíritu maligno desterrado, Alex se encontró ante una difícil decisión. ¿Qué hacer con el cuadro? Por un lado, el cuadro era un recuerdo de su abuela, una conexión con su pasado y su familia. Por otro lado, el cuadro había sido la puerta de entrada de una fuerza oscura que había amenazado su vida. Alex reflexionó sobre lo que había aprendido en las últimas semanas. Había aprendido sobre la oscuridad que puede habitar en el mundo, pero también sobre la fuerza del amor y la fe. Comprendió que el cuadro no era malvado en sí mismo, sino que había sido utilizado por una fuerza maligna. El cuadro era un objeto, un lienzo y pintura. La maldad no residía en él, sino en el espíritu que lo había poseído. Después de mucho pensar, Alex tomó una decisión. No destruiría el cuadro. No quería negar el recuerdo de su abuela, ni olvidar la lección que había aprendido. En cambio, Alex decidió que el cuadro quedaría en su casa como un recordatorio constante de la lucha entre la luz y la oscuridad, del poder del amor y la fe. Alex colgó el cuadro en la pared de su sala de estar, donde había estado antes. Pero ahora, el cuadro ya no era una fuente de miedo y oscuridad, sino un símbolo de esperanza y superación. Cada vez que Alex veía el cuadro, recordaba la lucha que había librado contra el espíritu maligno, la fuerza interior que había descubierto gracias al amor por su abuela y su fe en un poder superior. El cuadro se convirtió en un recordatorio de que la oscuridad existe, pero que la luz siempre puede vencerla. Y que el amor y la fe son las armas más poderosas contra el mal. Con el tiempo, Alex compartió su historia con otros. Al principio,
La gente se mostró escéptica, pero la sinceridad y la emoción de Alex los convencieron de que lo que decía era verdad. La historia del cuadro maldito se extendió por todo el mundo, convirtiéndose en una leyenda. Algunas personas se mostraron escépticas, otras creyeron en la historia de Alex. Pero lo más importante es que la historia de Alex inspiró a muchas personas a creer en el poder del amor y la fe, a no rendirse ante la oscuridad y a luchar por la luz. Y así, el cuadro maldito se convirtió en un legado, un testimonio de la lucha entre el bien y el mal, un recordatorio de que la esperanza siempre puede vencer al miedo. Fin.